Nadie lo veía venir. Carlos Alcaraz acaba de destrozar literalmente el circuito profesional. Sus últimos partidos no solo asombraron al público, sino que cambiaron la conversación completa en el mundo del tenis. Lo que antes era territorio exclusivo de leyendas como Novak Djokovic, Rafael Nadal o Roger Federer, ahora tiene un nuevo protagonista que juega con un fuego diferente. Lo que estamos presenciando es más que una simple racha. Es una revolución silenciosa dentro de las pistas. Un chico que hace apenas unos años apenas se asomaba a los torneos Challenger, hoy doblega a los mejores del ranking con soltura, potencia y una seguridad emocional de hierro. ¿Y sabes lo más impresionante? No hay nadie que hoy tenga una respuesta clara para detenerlo. Así que quédate hasta el final, porque vamos a desmenuzar cómo este joven español está redefiniendo por completo el tenis moderno. Porque lo de Carlos Alcaraz no es solo una cuestión de ganar partidos, sino de cambiar las reglas no escritas del juego. Durante años, el tenis de élite parecía dividido en estilos muy definidos. Los jugadores de control desde el fondo, los grandes sacadores, los especialistas en defensa o los agresivos de red. Alcaraz ha roto esa lógica. No encaja en una sola categoría porque, en realidad, juega a todas a la vez. Puede intercambiar golpes a máxima intensidad desde el fondo como si estuviera en tierra batida, y en el siguiente punto cerrar en la red con la naturalidad de un jugador clásico. Puede defender como si el punto estuviera perdido y, en cuestión de segundos, convertir esa defensa en un ataque demoledor. Y, sobre todo, tiene algo que descoloca a sus rivales, imprevisibilidad real. No es solo que tenga muchos recursos, es que sabe cuándo usarlos. Eso obliga a sus oponentes a jugar en un estado de alerta constante. No pueden caer en patrones, no pueden anticipar con facilidad, no pueden ejecutar un plan rígido durante mucho tiempo. Y en un deporte donde la repetición y la automatización son claves, eso es profundamente incómodo. Además, hay un factor generacional. Durante casi 2 décadas, nombres como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic marcaron el estándar. Para competir contra ellos, había que rozar la perfección. Alcaraz ha crecido viendo ese nivel, pero no lo imita, lo reinterpreta. Toma elementos de todos: la creatividad, la intensidad, la elasticidad mental y los adapta a una versión más rápida, más física y más agresiva del tenis. Por eso muchos rivales no tienen una receta. Porque no se trata de neutralizar un solo patrón, sino de resistir una avalancha de soluciones. Y cuando crees haber encontrado una grieta, él ya ha ajustado algo. Una altura de bola distinta, un cambio de ritmo, una dejada inesperada, una subida a la red en el momento menos lógico. Lo realmente impactante es que todo esto no parece forzado. No da la sensación de estar ejecutando un plan rígido, sino de jugar con una intuición casi libre, como si entendiera el juego en tiempo real mejor que los demás. Y ahí es donde su evolución puede ser aún más peligrosa, porque todavía está aprendiendo. Así que la pregunta ya no es solo quién puede ganarle, sino quién puede sostener ese nivel de incertidumbre el tiempo suficiente como para superarlo. Y hasta que alguien encuentre esa respuesta, lo que estamos viendo no es solo el ascenso de una estrella, sino el nacimiento de una nueva forma de dominar el tenis. Para entender el presente, hay que mirar cómo empezó todo. Carlos Alcaraz nació en El Palmar, Murcia, en 2003. Desde pequeño mostró un hambre distinta, una determinación que se notaba incluso cuando apenas aprendía a mantener la raqueta firme. Pero lo que verdaderamente marcó la diferencia fue su visión. No quería ser simplemente bueno, quería ser grande, y estaba dispuesto a trabajar el doble que cualquiera. Y es aquí donde entra una figura clave, Juan Carlos Ferrero, ex número 1 del mundo, quien se convierte en su mentor. Ferrero no solo pulió su técnica, sino que moldeó su mentalidad. Bajo esa guía, Alcaraz desarrolló una mezcla casi perfecta de fuerza bruta, velocidad y serenidad. En 2021 sorprendía con victorias esporádicas. En 2022 ya ganó títulos grandes. Pero en 2023 y 2024, su curva de crecimiento fue exponencial. No solo vence, sino que domina. Físicamente parece un atleta de otro deporte. Estratégicamente, un ajedrecista dentro de una pista. Lo más llamativo de Carlos Alcaraz es que esa evolución no se ha detenido en un solo aspecto del juego. No es el típico salto de nivel basado únicamente en confianza o en racha. Es una mejora estructural. Se mueve mejor, decide mejor y ejecuta mejor. 3 capas que rara vez crecen al mismo tiempo, y que en su caso parecen avanzar en paralelo. En lo físico, ha pasado de ser un jugador explosivo a uno completo. Sigue teniendo esa velocidad eléctrica que le permite llegar a bolas imposibles,
pero ahora la combina con resistencia y capacidad de recuperación entre puntos. Puede sostener intercambios largos sin perder agresividad, algo que desgasta mentalmente a cualquiera que esté al otro lado de la red. En lo táctico, su madurez es aún más sorprendente. Ya no juega solo a lo espectacular. Sabe cuándo construir el punto, cuándo insistir sobre una debilidad concreta y cuándo cambiar el ritmo para descolocar. Es ahí donde aparece esa sensación de ajedrecista. No gana solo por talento, sino porque va 2 o 3 jugadas por delante. Y luego está la ejecución, que es donde todo converge. Porque puedes tener la idea correcta, pero si no la ejecutas bajo presión, no sirve. Alcaraz, en cambio, parece crecerse en esos momentos. Los puntos importantes no los juega con miedo, los juega con intención. Y esa diferencia, en la élite, es enorme. Todo esto explica por qué ya no es solo un jugador peligroso, sino un referente competitivo. Cuando entra en pista, no da la sensación de estar probándose, sino de imponer condiciones. Y eso cambia completamente la dinámica. Ya no son los demás quienes dictan el ritmo, es el quien obliga a los demás a adaptarse. Por eso su crecimiento no se mide solo en títulos, sino en control. Control del juego, del tiempo, de las emociones. Y cuando un jugador tan joven empieza a dominar esas 3 dimensiones a la vez, lo que viene después no suele ser una meseta, sino algo todavía más difícil de contener. Observa cómo alterna potencia y sutileza. Un golpe de fondo a más de 150 km por hora, seguido de una dejada corta milimétrica. Esa combinación es su sello, una que desespera incluso a los rivales más experimentados. Pero hay algo que pocos analistas advirtieron, y que explica el salto brutal de nivel que ha dado Carlos Alcaraz en los últimos torneos, un cambio táctico que ha descolocado completamente al circuito. No es un golpe nuevo, ni una mejora aislada. Es un ajuste en cómo construye los puntos. ¿En qué se traduce eso? En algo muy concreto, variación constante con intención. Ya no se limita a acelerar cuando ve una oportunidad, sino que introduce cambios, alturas, efectos, ritmos para fabricar esa oportunidad. Una bola más alta de lo habitual, un golpe más cargado de efecto, una pausa mínima antes de impactar, pequeños matices que rompen el timón del rival. Y ahí aparece uno de los elementos más dañinos de su juego actual, la secuencia. No es solo la dejada, o el golpe profundo, o la subida a la red. Es como los encadena. Puede empujar con potencia 2 o 3 golpes, obligarte a retroceder. Y justo cuando te estabilizas, te sorprende con una dejada. Y cuando empiezas a anticiparla, te castiga con un golpe largo. Es un ciclo constante de preguntas sin respuesta clara. Ese patrón, trabajado junto a Juan Carlos Ferrero, tiene un efecto psicológico devastador. Porque el rival no solo pierde puntos, pierde referencias. Y en el tenis de élite, quedarse sin referencias es quedarse sin plan. Además, este cambio tiene otra consecuencia clave: reduce sus momentos de desconexión. Antes, su estilo explosivo podía llevarle a rachas irregulares dentro de un mismo partido. Ahora, al construir más los puntos, controla mejor el flujo del juego. No necesita arriesgar constantemente porque sabe que puede generar la ventaja de forma progresiva. El resultado es un jugador igual de espectacular, pero mucho más incómodo. Más difícil de leer. Más difícil de desgastar. Y, sobre todo, más difícil de llevar a un terreno predecible. Por eso este ajuste ha impactado tanto en el circuito. Porque no se trata de que Alcaraz juegue mejor que también, sino de que está cambiando la forma en la que se le puede jugar. Y cuando obligas a todos tus rivales a replantearse su estrategia solo para competir contigo, ya no estás siguiendo la evolución del tenis. Estás marcando la siguiente. Carlos ha ajustado su posición de recepción, ha modificado la rotación de su drive, y ha incorporado un patrón de juego híbrido que combina la agresión de fondo con un dominio casi quirúrgico en la red. Resultado: los rivales no saben si esperar una bomba al fondo o una dejada letal al frente. En otras palabras, Alcaraz está hackeando el tenis moderno. Está rompiendo los esquemas tradicionales de defensa, ritmo y control que durante años dominaron el circuito. Los grandes nombres del tenis se enfrentan a un dilema: ¿cómo detener a un jugador que no tiene debilidades claras? Djokovic lo ha dicho abiertamente: tiene un nivel de intensidad que me recuerda a mis mejores años, pero con menos errores. Alcaraz no solo golpea más fuerte, lo hace más rápido. Sus desplazamientos laterales son explosivos, su lectura de juego, instintiva, y su control emocional, asombroso. Mientras otros jugadores pierden la cabeza en momentos clave, él sonríe, como si disfrutara del caos. Mira los números. En lo que va de temporada, supera el 85% de puntos ganados con su primer servicio, lidera en winners por partido,
y mantiene menos de 10 errores no forzados por set. Estos datos son de una precisión quirúrgica. Pero más allá de las estadísticas, su verdadero poder está en lo psicológico. Alcaraz contagia confianza. El público lo siente. En cada torneo donde participa, la energía cambia. Los estadios se llenan desde temprano. La gente canta su nombre. No es arrogante, no presume. Simplemente juega con alegría, con pasión, como si el tenis fuera una celebración constante. Y eso, para el espectador veterano, es refrescante. En un circuito donde la presión lo envuelve todos los puntos, el ranking, las expectativas, la historia, Carlos Alcaraz transmite justo lo contrario, ligereza. No porque no le importe ganar, sino porque su forma de competir no está dominada por el miedo a perder. Son dos cosas muy distintas, y se notan en cada gesto. En cómo sonríe después de un punto imposible, incluso en momentos tensos. En cómo asume el error sin dramatizarlo. En cómo celebra, sí, pero sin exceso, como si todo formara parte natural del juego. Esa actitud tiene un efecto inmediato en quien lo ve. El aficionado veterano, acostumbrado a partidos más cerrados, más calculados, reconoce algo que parecía haberse diluido: el disfrute puro. No es solo admiración por su nivel, es conexión con su manera de sentir el tenis. Hay un componente emocional que va más allá del resultado. Y también tiene un impacto en sus rivales. Porque enfrentarte a alguien que no parece cargado de tensión, que juega suelto incluso en los momentos críticos, es desconcertante. No hay grietas evidentes desde lo emocional. No hay lenguaje corporal que indique rendición o duda prolongada. Al contrario, cuanto más grande es el escenario, más parece disfrutarlo. Eso no significa que no sufra. Sufre, como todos. Se frustra, se exige, se enfada. Pero hay una diferencia clave: no se queda atrapado ahí. Su capacidad para resetear, para volver al punto siguiente con energía limpia, es parte de lo que lo hace tan peligroso. Y esa capacidad no es solo mental. Está profundamente conectada con su forma de vivir el juego. En cierta manera, recuerda a esa esencia que muchos asocian con Roger Federer, la sensación de que el tenis puede ser, además de competitivo, hermoso. Pero en el caso de Alcaraz, esa belleza viene acompañada de una intensidad física y una agresividad que pertenecen claramente a esta nueva era. Por eso resulta tan refrescante. Porque no solo gana, no solo domina, no solo evoluciona. También transmite. Y en un deporte donde la excelencia a veces se vuelve fría, encontrar a alguien que compite como si todavía estuviera enamorándose del juego es, quizá, lo más extraordinario de todo. Si te apasiona el tenis y quieres seguir al día con los momentos que están marcando historia, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Aquí analizamos, como nadie más, la transformación del tenis moderno. El tenis no se gana solo golpeando la pelota, se gana pensando más rápido, soportando la presión, manteniendo la calma mientras todo alrededor se derrumba. En eso, Alcaraz es un fuera de serie. En los momentos críticos, donde otros tiemblan, él se enciende. Su lenguaje corporal nunca transmite duda. Incluso cuando pierde un punto importante, sonríe, respira, mira al público, y vuelve con más determinación. Esa es la diferencia entre un jugador prometedor y un campeón nato. Según Ferrero, su entrenador, Carlos entrena la mente igual que el cuerpo. Trabaja la visualización, la concentración y la respiración. Esa fortaleza mental es su mayor secreto. No depende del marcador, depende de sí mismo. Y eso genera un efecto curioso. Sus rivales sienten que, aunque estén ganando, Carlos va a volver. Esa sensación de inevitabilidad, de que el partido no termina hasta que él decide, es exactamente lo que tenían Federer, Nadal o Djokovic en sus mejores años. Los psicólogos deportivos lo llaman presencia dominante. Rafa Nadal dejó un legado imposible de igualar, o eso creíamos. Pero Carlos ha tomado esa antorcha con respeto, sin copiarlo. Lo honra, lo admira, pero no intenta parecerse a él. Por eso se ha ganado el cariño de la afición española y mundial. Técnicamente, sus estilos no podrían ser más distintos. Rafael Nadal es pura garra y defensa, una máquina de resistencia que construye los puntos con paciencia, intensidad y una disciplina casi inquebrantable. Cada intercambio suyo tiene un propósito claro: desgastar, empujar, imponer un ritmo físico y mental que termina asfixiando al rival. Carlos Alcaraz, en cambio, es una tormenta creativa. Usa dejadas, sube a la red, cambia ritmos constantemente. Es el tenis moderno con alma de artista. No busca solo imponerse, busca sorprender.
Donde Nadal repite hasta quebrar, Alcaraz varía hasta desorientar. Pero lo interesante no es solo la diferencia, sino cómo dialogan esos estilos. Nadal representa la perfección del control desde el esfuerzo, minimizar errores, maximizar consistencia, dominar desde la fiabilidad. Alcaraz representa la expansión del juego, añadir capas, romper patrones, convertir cada punto en una posibilidad abierta. En términos técnicos, eso se traduce en decisiones muy distintas. Nadal suele jugar con márgenes altos, mucho efecto, trayectorias pesadas que empujan al rival hacia atrás. Alcaraz, en cambio, es capaz de pasar de una bola profunda a una dejada en cuestión de un segundo, obligando al rival a cubrir toda la pista, no solo el fondo. No se trata solo de golpear bien, sino de alterar constantemente las condiciones del punto. Esa diferencia también afecta al ritmo emocional del partido. Contra Nadal, sabes lo que viene, pero eso no lo hace más fácil, sino más desesperante. Contra Alcaraz, en cambio, muchas veces no sabes lo que viene. Y esa incertidumbre genera otro tipo de presión, la de no poder anticipar. Sin embargo, hay un punto de conexión entre ambos que explica por qué los dos alcanzan niveles tan altos: la competitividad. Aunque sus caminos sean distintos, los dos entienden el tenis como una batalla total. Nadal desde la resistencia y la repetición, Alcaraz desde la intuición y la creatividad. Y ahí es donde aparece la idea más interesante. Alcaraz no viene a reemplazar ese legado, sino a transformarlo. Toma esa base de intensidad que definió a Nadal y la mezcla con una libertad táctica mucho mayor. El resultado es un jugador que no solo compite, sino que reimagina cómo se puede competir. Por eso verlo en pista resulta tan magnético. Porque no es solo eficacia, es expresión. No es solo ganar puntos, es construirlos de formas que antes no eran habituales. Y en un deporte tan estudiado, tan analizado, tan optimizado, encontrar a alguien que todavía parece inventar cosas sobre la marcha es lo que realmente lo convierte en algo especial. En los últimos torneos, esa combinación ha enamorado incluso a los que se alejaron del circuito. Gente que dejó de ver tenis porque lo sentía monótono, hoy vuelve a encender la televisión por él. Alcaraz ha traído de regreso el espectáculo, el riesgo, la emoción. Y no lo hace con arrogancia. Cada vez que termina un partido, saluda con respeto, sonríe, agradece al público. Esa humildad, combinada con ambición feroz, lo convierte en el modelo de campeón que el tenis necesitaba. Alcaraz no solo está ganando partidos. Está escribiendo una nueva página en la historia del tenis. En cada torneo demuestra que no vino a reemplazar a nadie, sino a construir su propio legado. A su edad, Nadal aún soñaba, Djokovic aprendía a controlar su cuerpo, Federer afinaba su elegancia. Pero Alcaraz ya domina, ya inspira y sobre todo, ya hace historia. Lo que estamos viendo no es suerte ni coincidencia. Es el resultado de una mentalidad forjada en el trabajo duro, la disciplina y la pasión por competir. En un circuito donde todo parecía predecible, surge un jugador que lo rompe todo. Y, honestamente, nadie lo veía venir. Si te emocionó este análisis, suscríbete al canal, deja un like y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Carlos Alcaraz será el próximo dominador absoluto del tenis? Queremos leerte y seguir compartiendo contigo esta gran historia deportiva.